Claro, porque cuando tenemos un problema, tenemos también la solución. Si hay un problema, buscas un autónomo, por ejemplo. Por ejemplo, a Fermín Albaladejo, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, que ya está con nosotros, y al mismo tiempo, además, hablabais de personas jóvenes, de la juventud, con ese poder, ese empuje que tienen y con sus capacidades y la aplicación de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pues también él es presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Así que, a ver, ya te saludamos, Fermín. Muy buenas tardes, bienvenido a este encuentro del laboratorio de la contratación. A ver, con todo esto que estamos viendo, ¿cómo hacéis los autónomos, los pequeños empresarios para aportar novedad, para aportar soluciones, para imbricaros en el tejido social y económico y al mismo tiempo hacerlo, en la medida de lo posible, con capacidades competitivas interesantes? ¿Cómo es eso? Pues muy buenas tardes a todos. Alimpio, gracias, gracias Mario, gracias Isabel y gracias Elisa también, que siempre es bueno escucharos y al profesor que se acaba de ir también, ¿no? La verdad es que, bueno, como has dicho, pues ahí estamos, ¿no? Los autónomos al final son los que tiran de la economía de España. España, como sabéis, es un país de pequeños, de microempresarios, de una nube de trabajadores. Y esta es la España que tenemos, ¿no? La España que madruga, ¿no? La España de los autónomos y del pequeño comerciante, de tantos periodistas también, que son autónomos y en su gran mayoría y que son los que tiran de la economía, ¿no? Sí es cierto que hay ahora como una especie de incertidumbre, hay una especie de que vemos en la calle, ¿no? Que estamos sintiendo en esta desescalada, que Madrid acaba de entrar hoy en fase 1. Bueno, pues estamos viendo como hay algunos autónomos que todavía no saben si abrir, si no abrir, qué hacer. Bueno, yo soy optimista por naturaleza porque llevo desde los 19 años siendo autónomo, entonces no me queda otra que ser optimista. Y sí es cierto que bueno, pues desde las organizaciones empresariales, pues ahí estamos, como Gonata, con CEAGE, ya nos veis como estamos peleando por todos ellos y porque no se quede ninguno atrás. Es importante y lo habéis dicho ya, ¿no? Que al final pues, todas esas labores de conciliación, el problema que estamos viendo hoy día, ahora mismo, es cómo conciliar, qué hacemos con los niños si nos mandan a trabajar, qué hacemos con los familiares que estábamos cuidando y ese es el gran problema que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Oye, y de todas formas, desde el punto de vista más de la economía, ¿cómo veis la capacidad o la posibilidad ahora con, en fin, con la tarea de reconstrucción que habrá que hacer del país, el papel que vosotros podéis aportar desde las pequeñas empresas o desde los autónomos? ¿Creéis que va a ser la contratación pública la que va a tirar de vosotros? Hombre, la contratación pública, como sabéis, en España es elevada. El Estado, la verdad es que pequeños y medianos empresarios y autónomos también trabajan mucho para la administración pública, ¿no? Creo que lo comentaba también Elisa, ¿no? Es fundamental pues esa labor y lo hemos dicho siempre, ¿no? De ir de la mano la empresa privada con la empresa pública. O sea, al final, con 3.200.000 autónomos, esperemos que no baje más esa cifra, por favor, que no sigan bajando los autónomos y que no se sigan dando el cese de actividad tan lamentable que estamos viviendo, pero yo creo que es importante, ¿no? Y al final la contratación pública en España lo que tiene que hacer, y yo le he escuchado a Mario Ledesma en algún foro también, ¿no? Pues comentar que hay que simplificar también toda esa labor, todos esos contratos públicos, porque al final quiero recordar que era un 0,8% de las personas que se metían en el portal este de transparencia para ver los contratos, ¿no? Los contratos públicos, todo eso. Toda esa labor que ya hace la administración pública, que está muy bien, es importante que la simplifiquemos, porque un autónomo al final lo que dice es, pero ¿para qué me voy a meter en ese lío, ¿no? ¿Para qué voy a aportar tantos documentos? Hay gente como Mario que nos ayuda también a los pequeños a hacer esa labor, ¿no? Y es fundamental que haya abogados así. Pero es importante que simplifiquemos, ¿no? Al final, el hilo conductor entre la administración pública y la pequeña empresa creemos que se tiene que mejorar mucho más, ¿no? O sea, y los que lo estáis viviendo día a día, pues lo veis. Hay productos muy buenos de pequeñitos empresarios que podrían estar en la administración pública, ¿no? Yo creo que hay Mario. que hacer. Sí, yo le quería comentar a Fermín y creo que es el foro adecuado y el espacio adecuado y un poco al hilo de lo que comentaba él. Yo creo que tanto para pymes como para autónomos a lo mejor lo que es necesario es también que las licitaciones que hoy en día
se promueven, bueno, con el tema este de la lotificación, si en realidad esa lotificación también, luego lo que son el carácter de la solvencia realmente está adecuado a la realidad de esos autónomos, de esas pymes, o muchas veces a lo mejor no es exactamente pues la solvencia que se debería de requerir, que muchas veces lo que hace es limitar. Ya tenemos a Isabel por aquí también otra vez. Hola, Isabel. Oye, la suerte de conectarme con el iPad, pero ahora hay problemas con el audio. Espera, voy a desconectar. Es porque está un poquito alto a lo mejor el audio. Será por tecnologías, Isabel. Será por la tecnología. No, es el wifi que no entra. Ahora me entra por el 4G. Voy a desconectar. No, Bueno, sigue Mario. No, decía Fermín, que quizás a lo mejor lo que habría que es invitar a que lo que es el sector público tenga más en cuenta la realidad de la solvencia que muchas veces se requiere a lo que son esas pymes para que puedan licitar en este tipo de procedimientos que están notificados, pero que en el fondo muchas veces, bueno, pues no responden a esa realidad del tejido que tenemos. Fíjate, Mario, yo ahí lo comparo un poco con las sociedades de garantía recíproca, ¿no? O sea, con las SGRs, que muchos conocemos porque estamos acostumbrados y estamos muy cercanos a lo público, también por la institucionalidad de representar a empresarios y demás, pero es cierto que, y salía ahora de otro webinar sobre la financiación a pymes y autónomos, y es cierto que muchas pymes y autónomos pues no tienen ni idea que es una sociedad de garantía recíproca y es algo que es lo primero que deberían de ir, antes que a un banco. ¿Por qué? Pues porque es una sociedad que es una entidad que es pública y que lo que hace es facilitar la financiación a esos pequeños autónomos, a esos pequeños empresarios, para que el banco, que probablemente si no se lo da, quien se lo va a dar es ese tipo de entidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es cierto que también es una labor, y aquí hago autocrítica por nuestra parte, de contar todavía más y de simplificarles a ellos la labor de acercarles a la administración pública, a esos contratos públicos y en colaboración público-privada también con los expertos como sois vosotros, pues acercarles a todas esas herramientas, ¿no? Yo creo que es una labor que ahí me lo pongo también como deber en el que tenemos que contar más y mejor pues aquellas posibilidades que tiene el autónomo. Ahora mismo pues va a haber muchos negocios, que se están reconvirtiendo ya, pero que se van a tener que reconvertir todavía más, ¿no? Entonces, es importante que a lo mejor una pequeña empresa vaya a cerrar, que es buena y que es bueno lo que tiene, vaya a cerrar porque su mercado en el que antes se vendía, ahora no vende, pero sí es posible que venda en la administración pública, ¿no? Yo creo que la tarea de profesionalización es muy importante también. Entonces, claro, esa labor pedagógica de profesionalización bueno, yo creo que es esencial que todos los autónomos y todas las pymes deben de estar muy pendientes de este giro que va a dar y que desde aquí, desde el laboratorio, tendemos la mano abiertamente y con todas las facilidades. O sea, en ese sentido no es un brindis al sol, con todas las facilidades y Fermín, desde aquí tú lo sabes que así lo trasladamos para que sea preciso. Elisa, Isabel, a ver, ¿qué tenemos que decir del mundo autónomo? ¿Cómo se puede mejorar su capacidad competitiva y para que pueda participar o que las administraciones públicas, en este caso todo lo que concierne a la gestión sanitaria, se pueda servir en el mejor sentido de la palabra de los autónomos con esas oportunidades, con ideas, con innovación, con ganas, con inteligencia? Yo estoy segura que Isabel y yo podemos hablar mucho del mundo autónomo. No me cabe la menor duda. Lo tenemos muy currado. Pero con respecto a lo que hablabas, es verdad que la contratación pública, por aquello que hemos hablado antes, de la seguridad jurídica y además de la transparencia y del control del contribuyente, se convierte en una especie de fárrago en el que yo verdaderamente me daría miedo entrar, ¿no? Y luego con los problemas añadidos del retardo en el cobro, que supongo que no solamente pasa en los sectores que yo conozco, sino también en otros sectores como el sanitario, etcétera, que hacen que esto le produzca problemas al autónomo de liquidez, etcétera, etcétera, y que por lo tanto le disuaden bastante de entrar en esta historia. Yo creo que efectivamente, como decía antes, este va a ser un momento en el que la inversión pública va a tener que tirar del carro y va a ser necesario que tire del carro y por lo tanto del carro de los autónomos también. Hay que animarles
a que encuentren vías para pasar a través de este boscaje de la licitación pública, que a mí me parece un absoluto boscaje, y para que puedan aprovecharse también, efectivamente, son la mayor parte del tejido productivo, para que puedan aprovecharse de indudablemente estos aires que corren desde Europa de tirar mediante la inversión pública de la reactivación de la economía. Elisa, perdóname, Isabel, que meto una cuña. Elisa ha hecho una reivindicación, Elisa ha hecho una reivindicación nuestra que yo la voy a llevar un poquito más allá, que es la del pago. El pago de ciertas administraciones públicas. Elisa, como bien sabes, hay ayuntamientos que a mí me da vergüenza ajena de que estén pagando autónomos a 230 días o 240 días. Eso es inviable, porque al final una empresa, eso lo puede aguantar una gran empresa, porque tiene unos mecanismos financieros para que el banco le descuente cualquier tipo de factura. Pero hay autónomos que no le descuentan facturas, que se la descuentan si avalan con su casa. Es así de lamentable y eso es lo importante, que acortemos eso. Y encima va corriendo el IVA. Y bueno, ya lo del IVA ya es... Efectivamente. Vas financiando a la administración. Sí. Isabel. Yo es que creo que en España ser autónomo no es que sea una heroicidad, que lo es. Creo que es una tragedia. Verdaderamente no es fácil ser autónomo. En los momentos de crisis es dramático, o sea, todos conocemos, y en el sector nuestro es que ha sido arrasado por la anterior crisis. La precariedad del autónomo es trágica y yo creo que esto ningún gobierno se pone de verdad a las pilas con esta cuestión. Me parece que lo que coincido con lo que decía Elisa, para mí no es que sea una especie de bosquejo la administración pública e intentar la contratación, es que es traumático. O sea, para contratar con la administración pública o tiramos de expertos como el laboratorio de la contratación, o es que yo, por ejemplo, que he vivido en Bruselas 2 años, hace muchísimos años, y me ha gustado muchísimo siempre ver, oye, financian muchísimas cosas de proyectos de todo tipo que yo siempre estoy pensando ideas. Nunca consigo llegar hasta el final para poder acceder a nada de la Unión Europea. Digo, es absolutamente una traba tras otra. Es horroroso y no, fijaros que me he salido al ente supranacional. En el nacional pasa, en las administraciones a todos los niveles, pero también en el supranacional, y al final por eso hay lobistas en Bruselas que te consiguen todo esto. A mí no me parece que debería ser así. Yo creo que si Einstein fue lo suficientemente listo para explicar la teoría de la relatividad para niños, que es lo que decía, la inteligencia es hacer las cosas difíciles sencillas, creo que las administraciones públicas hagan todo imposible hasta la comprensión de sus textos, me parece terrorífico. Y a partir de ahí ya el autónomo que tiene que sobrevivir con los retrasos de los pagos, eso sí que me parece ya delincuencial, porque Hacienda, que lo sabe todo, sabe también esos retrasos. Y que esté exigiéndole pagos cuando no ha cobrado, es que me parece que se paga siempre sobre el eslabón más débil y no debería ser, debería penalizar a las administraciones y obligarles a que esos autónomos y que esas empresas pequeñas, pero sobre todo esos autónomos que están absolutamente indefensos, se les debería proteger porque somos el tejido productivo de España. Es que somos un país atomizado absolutamente con un número de autónomos que aquí tenemos a Fermín y entonces todo esto está mal pensado. Yo creo que ojalá esta crisis sirviera para unir a todos los partidos, para dejarse de políticas y ver de verdad cómo se solucionan los problemas de no lo verán tus ojos. No, ya lo sé, pero Elisa, bueno, yo estoy tan fuera de todo eso que me encantaría que a los autónomos se les tratara sin política, que se viera el problema de cómo Hacienda te puede cobrar si tú no has cobrado, cómo te puede ir exigiendo y que tengas que poner una casa por delante y que se lleve por delante. Yo tengo una amiga que le ha pasado eso, que se lleve por delante su casa porque tuvieron que avalarlo. Es que me parece todo surrealista. Y entonces somos personas y la administración son personas. Entonces hay que humanizarlo y hay que de verdad encarar los problemas y ojalá crisis tan graves como estas sirvieran para solucionar los problemas y no para seguir hablando de política. Digo, perdón, vamos a ver, Isabel, Fermín, un segundito, porque yo creo que si alguien nos puede dar alguna pista
para ver de qué forma se pueden simplificar esos procedimientos en la contratación pública para que los autónomos puedan tener una mayor accesibilidad, es Mario. Mario, ¿hay algún truco que nos puedas decir? ¿Qué hay que hacer? Enséñanos algo. Esto es un atraco a toda, vamos, a mano armada. Bueno, yo creo que simplificar, como decían tanto Isabel como Elisa, es complicado porque ahora mismo, tal como está todo sistematizado, la burocracia no la podemos abandonar, no nos podemos desligar de ella porque es el canal, es la carretera. Yo, como comentaba y le invitaba a Fermín, yo creo que es la profesionalización de un segmento que es el autónomo, es la pyme, que no estando todo acostumbrada a licitar, pues debe de saber que es un camino estratégico en el que hay un buen fin y en el que, bueno, estudiadas y analizadas los posicionamientos que luego a través de ofertas se hagan, pues bueno, yo creo que puede resultar algo provechoso. La administración paga tarde, pero paga. En muchas ocasiones y sobre todo en estos momentos eso también llegará a ser importante como en otro momento también fue. Creo que el tema, como insisto, la profesionalización es esencial. La mayor parte de las entidades que hablo de pymes que recurren a nosotros muchas veces es por exclusiones durante la licitación porque no saben los caminos que se encuentran, el cómo salvarlos cumpliendo con esos requisitos, que la verdad es que cuando coges un pliego la primera, la segunda, la 10ª vez se hacen bastante difíciles de digerir, pero que, bueno, una vez que ya tecnificas un poco tu día a día, yo creo que se convierte en algo sencillo y, bueno, es cuestión de ir siguiendo los boletines y seleccionar cuál es a la que tú te puedes acometer mejor. De ahí insistir en que creo que el sector público debe de realmente exigir dos cosas. Unos requisitos para el acceso que sean adecuados, no pensados a medio camino entre una gran empresa y una pyme, que muchas veces yo creo que es un elemento a tener muy en cuenta. Y en otras ocasiones también el que hay contratos que que venimos de un sistema en el que casi siempre ha sido la gran empresa la que ha estado al frente de esas adjudicaciones. Bueno, pues se piden auténticas quimeras a la hora de llevar a cabo la ejecución de ese contrato y contra unas penalizaciones es que son insalvables. Si realmente incumples y te exigen lo que luego por lo que te penalizan, realmente te quiebran. Entonces, yo creo que ese equilibrio es el que se debería de fomentar de cara a que tenga una salvaguarda la administración, pero sean contratos equilibrados a un precio lógico y sin que, como decía antes, el precio sea muchas veces uno de los baluartes más importantes dentro de toda la licitación. Entonces, bueno, agilizar no se agiliza, pero adecuar sí. Yo creo que adecuar se debe adecuar. Bueno, podríamos estar hablando de esto 1h30, pero ya tiene, Fermín, 30 segundos sobre la campana para que tengas tu última opinión. Nada, sencillamente que mientras eso no ocurra y que mientras eso no se simplifique, pues lo que hay que hacer es acudir, y a eso es lo que hacemos, acudir a los expertos que nos pueden ayudar, a expertos como Mario y acudir a ello. Y por finalizar ya, simplemente una anécdota con el ministro Montoro. Cuando nos vimos cuando era ministro de Hacienda, le dijimos esto, ¿no? Lo mismo que hemos comentado con Isabel, el tema del pago de los días, y nos dijo, bueno, pero hay un mecanismo que está en Hacienda que no usáis, que es el de denunciar a aquel ayuntamiento para que no te pague, que no te paga. Pero ¿qué ocurre con eso? Que luego había represalias. No te vuelvo a contratar. Cuando bajabas abajo, el empresario nos decía, oye, que ya no me abren la puerta, que no me quieren ni ver. Entonces, claro, o sea, hay que buscar cosas de Montoro. Claro. Entre Montoros anda el juego. Bueno, pues en fin, ha sido un placer de verdad poder contar con este tiempo de encuentro y por lo menos yo lo que decíamos al principio, hemos podido aprender todos un poquito más. Así que muchas gracias, Fermín, gracias al profesor José María Gay de Liébana, que ha estado también con nosotros, gracias Elisa, Isabel y gracias Mario. Seguimos contando con el Laboratorio de la Contratación para aprender, para saber, para formarnos y, en fin, saber que este mundo de la contratación y de la licitación, que tiene una exigencia
irrenunciable por los ciudadanos en esta sociedad que nos ha tocado vivir, que es el de la transparencia, que la transparencia no genere más burocracia y más trabas para los autónomos y para el resto de las empresas. Muchísimas gracias a todos y gracias también a todos los que nos han seguido por streaming. Así que un placer compartir la tarde con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.